En nuestro mundo contemporáneo caracterizado por la creciente complejidad, la perpetua aceleración y la sofisticación técnica, la simplicidad a menudo aparece como una noción obsoleta, una forma de indigencia intelectual o material, incluso una renuncia a las posibilidades ofrecidas por nuestra civilización. Multiplicamos los medios sin cuestionar los fines. Acumulamos posesiones sin experimentar la saciedad. Complicamos nuestros sistemas hasta volverlos incomprensibles. Nuestra época valora la acción incesante, la transformación permanente, la intervención sistemática. La sabiduría taoísta del Wu Wei nos invita a una perspectiva radicalmente diferente. La simplicidad no es empobrecimiento, sino depuración. El no actuar no es pasividad, sino acción acorde con la naturaleza profunda de las cosas. El retorno a lo esencial no es regresión, sino realización última. El Tao Te Ching nos recuerda esta verdad paradójica. El Tao no actúa, y sin embargo, nada queda sin realizar. Este Wu Wei, literalmente no actuar o no intervención, constituye quizás el concepto más profundo y más incomprendido del pensamiento taoísta. No se trata en absoluto de inercia o indolencia, sino de una calidad de acción que emerge espontáneamente de nuestra naturaleza profunda cuando se armoniza con el movimiento mismo de la vida. Como el agua que fluye naturalmente de las alturas hacia las zonas bajas, sorteando los obstáculos sin esfuerzo aparente, nuestra acción más poderosa es aquella que sigue las líneas de menor resistencia, que se inscribe en el curso natural de las cosas en lugar de oponerse frontalmente a ellas. Esta sabiduría del no actuar transforma nuestra relación con el esfuerzo. Nuestra cultura glorifica la lucha, la perseverancia frente a la adversidad, la conquista por la voluntad. Sin negar el valor de estas cualidades en ciertos contextos, el Wu Wei nos recuerda que existe una eficacia más sutil en la acción que concuerda con la naturaleza intrínseca de las situaciones. Como dice Lao Tse, el sabio realiza sin actuar, enseña sin hablar. Esta eficacia sin esfuerzo aparente nace precisamente de nuestra capacidad para discernir las potencialidades inherentes a cada situación y dejarlas desplegarse con un mínimo de intervención. Esta calidad de atención constituye la esencia misma del Wu Wei. No la atención tensa, voluntarista, que busca controlar, sino la atención receptiva que percibe lo que es y se armoniza con ello. Esta receptividad no debe confundirse con la pasividad. Implica una forma particular de inteligencia, esa capacidad de discernir las corrientes naturales, las líneas de fuerza, los momentos propicios. Como dice el Tao Te Ching, conocer lo que es suficiente es ser rico. Esta riqueza interior nace precisamente de nuestra capacidad para reconocer lo esencial y liberarnos de lo superfluo que obstaculiza nuestra percepción y nuestra acción. El Wu Wei, en su esencia, trasciende las categorías del actuar y del no actuar para llevarnos a una verdad más original, la del ser que se despliega sin intención, de la presencia que se realiza sin esfuerzo, de la unidad que se revela en el silencio de las oposiciones. No se trata solamente de un método o una postura frente al mundo, sino de una disolución de las dualidades que fragmentan nuestra comprensión de la existencia. El Tao, en su simplicidad inaprensible, nos invita a reconocer que la agitación de nuestros deseos, la tensión de nuestras voluntades, la pesadez de nuestros conceptos no son más que velos puestos sobre la claridad primera de lo que es. Esta claridad, el Wu Wei la designa como un retorno, no en el sentido de un retroceso nostálgico hacia un pasado obsoleto,
sino como una inmersión en el eterno presente, donde toda cosa reposa en su propio misterio. Volver a la raíz es encontrar el reposo, murmura el Tao Te Ching. Este reposo no es la ausencia de movimiento, sino el cese de la lucha contra la corriente de la vida. Es el estado donde el espíritu, liberado de sus propias proyecciones, se descubre como espejo del mundo. Ni adelantado, ni retrasado, ni aferrando, ni rechazando, sino simplemente ahí, en una coincidencia perfecta con el instante. La paradoja del Wu Wei reside en esto. No enseña a hacer, sino a ser. No llama a conquistar, sino a acoger, lejos de la búsqueda heroica de una verdad que poseer o de una meta que alcanzar. Nos invita a una humildad radical, la de reconocer que la verdad no se adquiere, se desvela por sí misma cuando el ego deja de oscurecerla. Como dice Lao Tse, el que sabe no busca saber, el que busca saber no sabe. Este no conocimiento no es ignorancia, sino abandono de las pretensiones del intelecto de encerrar lo infinito en formas finitas. Es la sabiduría del vacío, ese vacío que no es la nada sino plenitud, matriz de todas las posibilidades. Desde esta perspectiva, el Wu Wei se convierte en una meditación sobre la libertad verdadera, no la libertad entendida como poder para imponer la propia voluntad al mundo, sino aquella que nace de la alineación con el orden espontáneo del cosmos. Esta libertad no se gana por la fuerza, se descubre en la transparencia del ser consigo mismo. Cuando el espíritu no se apega ni al éxito ni al fracaso, ni a la ganancia ni a la pérdida, se abre a una fluidez donde cada acto, cada pensamiento, cada respiración se convierte en la expresión natural del Tao, como el agua que adopta la forma del recipiente sin perder nunca su naturaleza. El ser humano, en el Wu Wei, actúa sin fijarse en la acción, vive sin encerrarse en la vida. Esta simplicidad del Wu Wei no es una reducción, sino una dilatación de la existencia. Nos libera de la ilusión de que el sentido debe ser construido, que el valor debe ser añadido, que la realización debe ser perseguida. Todo ya está ahí, en el discreto resplandor del instante, en la danza silenciosa de los contrarios, en el equilibrio inmanente de lo que nace y lo que se desvanece. El sabio, dice Chuang Tzu, pasea en el misterio sin buscar penetrarlo. Este paseo no es errar, sino celebración. Celebración de una realidad que no necesita ni ser justificada ni ser transformada para ser plenamente suficiente. Así, el Wu Wei nos devuelve a una interrogación fundamental. ¿Y si lo esencial no estuviera en otra parte, sino aquí? ¿Y si el camino no fuera para recorrer, sino para reconocer? ¿Y si la plenitud no residiera en la acumulación de experiencias, sino en el abandono de las resistencias que nos separan del ser? En este abandono no hay ni pérdida ni renuncia, sino un reencuentro con lo que en nosotros nunca se ha perdido. La simplicidad de ser, la alegría de existir, la evidencia del Tao. Esta simplicidad esencial toca todos los ámbitos de nuestra existencia. En nuestra relación con las posesiones materiales primero, donde la acumulación frenética cede el lugar a la justa medida. Como observa Lao Tse, no hay mayor desgracia que no saber contentarse con lo que se tiene. No hay mayor calamidad que el deseo de adquirir. Esta suficiencia no es privación ascética, sino reconocimiento lúcido de lo que nos es verdaderamente necesario. La simplicidad material que deriva de ello no es pobreza sufrida, sino liberación elegida del fardo de posesiones superfluas que terminan por poseernos. Esta simplificación se extiende igualmente a nuestra vida interior. Tan a menudo
atestada de pensamientos parásitos, preocupaciones artificiales, emociones condicionadas. El Wu Wei nos invita a esta purificación de la conciencia que deja emerger nuestra naturaleza fundamental bajo las capas de identificaciones adquiridas. Como dice Chuang Tzu, la mente del sabio perfecto es como un espejo. No retiene nada, no rechaza nada, recibe pero no conserva. Esta calidad de presencia sin apego constituye quizás la esencia misma de la simplicidad interior. Ese estado donde nuestras percepciones, nuestros pensamientos y nuestras acciones emergen espontáneamente en respuesta a las situaciones, sin el filtro deformante de nuestras proyecciones y nuestros miedos. Nuestra relación con el tiempo se transforma a la luz del Wu Wei. La cultura contemporánea nos empuja a una gestión cada vez más ajustada, una planificación cada vez más precisa, una optimización constante de cada instante. Este enfoque voluntarista engendra paradójicamente una sensación de aceleración perpetua y de falta crónica de tiempo. La sabiduría taoísta nos invita a redescubrir el tiempo natural, orgánico, que no es un recurso escaso a explotar, sino un medio vivo de nuestro despliegue. Como dice Lao Tse, la naturaleza no tiene prisa, sin embargo, todo se cumple. Esta paciencia confiada nos permite percibir los momentos propicios, las estaciones favorables para cada empresa y actuar con una eficacia que parece milagrosa precisamente porque se inscribe en el curso natural de las cosas. Esta simplicidad temporal se manifiesta en nuestra capacidad de habitar plenamente el momento presente, liberados de la nostalgia del pasado como de la ansiedad del futuro. Como expresa el Tao Te Ching, quien se para de puntillas no permanece mucho tiempo de pie. Esta imagen evocadora nos recuerda que la proyección ansiosa hacia el futuro nos desequilibra, mientras que el enraizamiento en el presente nos estabiliza y nos permite percibir las oportunidades que se nos ofrecen. El Wu Wei no es renuncia a la acción futura, sino reconocimiento de que la acción más eficaz emerge siempre de una presencia plena en el momento actual. Nuestra relación con la palabra se transforma también bajo la influencia del Wu Wei. Nuestra cultura valora la elocuencia, la capacidad de convencer, de impresionar mediante el discurso. Sin negar el valor de la comunicación clara, la sabiduría taoísta nos recuerda el poder del silencio y de la palabra medida. Como afirma Lao Tse, el que sabe no habla, el que habla no sabe. Esta economía verbal no es negativa a comunicar, sino reconocimiento de que las palabras más esenciales emergen de un espacio interior de silencio, que la verdad más profunda se transmite a menudo más allá de las formulaciones explícitas. Esta sobriedad verbal se expresa igualmente en nuestra capacidad para liberarnos de abstracciones inútiles, de complicaciones conceptuales que oscurecen en lugar de iluminar. Como dice Chuang Tzu, una rana en el fondo de un pozo no puede concebir el océano. Esta humildad epistemológica nos invita a reconocer los límites de nuestras construcciones intelectuales y a privilegiar la experiencia directa, la percepción inmediata de lo que es. La simplicidad conceptual que resulta no es pobreza intelectual, sino lucidez sobre la naturaleza fundamentalmente misteriosa e irreducible de la existencia. El Wu Wei transforma igualmente nuestra relación con el aprendizaje y el dominio. Nuestra cultura valora la adquisición sistemática de conocimientos, la acumulación de diplomas, la demostración visible de competencias. Sin negar el valor del estudio, la sabiduría taoísta nos invita a una forma de aprendizaje más orgánica,
donde la técnica consciente cede progresivamente el lugar a una espontaneidad educada. Como ilustra la parábola del arquero zen, cuando el arquero está sin deseo de éxito, tiene toda su habilidad. Este dominio paradójico nace no del esfuerzo crispado, sino de la práctica paciente que transforma progresivamente nuestra naturaleza misma, hasta que la acción justa emerge sin deliberación consciente. Esta transformación de nuestra relación con el aprendizaje se expresa en la célebre parábola taoísta del 100 pies, que no puede caminar más cuando toma conciencia de la coordinación compleja de sus 100 patas. Esta historia ilustra los límites de la conciencia reflexiva y la necesidad de trascender la técnica consciente para acceder al verdadero dominio. Como dice Chuang Tzu, la forma más elevada de hombre utiliza su corazón como un espejo. No precede ni sigue, responde sin almacenar. Esta respuesta inmediata, no filtrada por la deliberación consciente, constituye quizás la esencia misma del Wu Wei como acción perfectamente acorde con la situación. Nuestra relación con la sabiduría misma se encuentra transfigurada por el Wu Wei. Nuestra cultura intelectual valora a menudo la erudición, la acumulación de conocimientos, la sofisticación conceptual. Sin negar el valor del estudio, la sabiduría taoísta nos invita a redescubrir esa inteligencia natural, esa comprensión directa que precede al pensamiento discursivo. Como dice Lao Tse, sin salir de su puerta se puede conocer el mundo. Sin mirar por su ventana se puede ver el Tao del cielo. Esta sabiduría intuitiva que percibe la esencia de las cosas más allá de las apariencias constituye quizás la forma más elevada del Wu Wei, como conocimiento no actuante. Nuestra cultura celebra el éxito visible, las realizaciones concretas, los objetivos alcanzados. Sin negar la satisfacción legítima que proporcionan estos logros, la sabiduría taoísta nos invita a una forma más sutil de desarrollo, no aquel que resulta de la acumulación de experiencias o realizaciones, sino aquel que emerge de nuestra capacidad de estar plenamente presentes a lo que es. Como dice el Tao Te Ching, quien se mantiene de puntillas no está estable, quien alarga sus pasos no va lejos. Esta crítica de los esfuerzos excesivos nos recuerda que la realización verdadera no es conquista exterior, sino armonía interior. Esta concepción de la realización se expresa en el ideal taoísta del sabio que actúa sin actuar, realiza sin apegarse a la realización. Esta ausencia de identificación con nuestras acciones y sus resultados no disminuye su eficacia, sino que la purifica de las motivaciones egóticas que tan a menudo la limitan. Como dice Chuang Tzu, el cielo y la tierra poseen una gran belleza, pero no hablan de ella. Las 4 estaciones siguen una ley clara, pero no la discuten. Todas las cosas tienen su principio propio, pero no lo explican. Esta eficacia silenciosa, esta perfección que no se proclama, esta excelencia que no se compara, encarnan perfectamente la simplicidad paradójica del Wu Wei. Esta sabiduría nos invita a redescubrir esa calidad de ser que precede a nuestras identificaciones profesionales, sociales o ideológicas. Esa presencia simple y directa que constituye nuestra naturaleza fundamental. Como dice el Tao Te Ching, vuelve a la simplicidad, mantente en lo auténtico, reduce el egoísmo, disminuye los deseos. Este retorno no es retroceso, sino realización, no pérdida, sino reencuentro con lo que en verdad nunca hemos dejado de ser bajo las capas de condicionamientos adquiridos. En la trama de nuestras vidas modernas, donde cada momento parece deber ser optimizado, medido, justificado,
El Wu Wei nos invita a redescubrir el arte de la acción sin intención, la belleza del gesto que se basta a sí mismo. Esta práctica no requiere ni templo ni ritual grandioso. Se encarna en los detalles más humildes de nuestra cotidianidad, allí donde la atención receptiva puede transformar lo ordinario en una celebración silenciosa del Tao. Cultivar el Wu Wei es aprender a habitar plenamente cada acto, a dejar que cada instante revele su propia plenitud, sin plegarlo a una finalidad exterior. Consideremos, por ejemplo, el acto de caminar. En nuestra prisa, a menudo transformamos el caminar en simple medio de transporte, una transición mecánica entre dos puntos. El Wu Wei nos invita a caminar de otra manera, no hacia un destino urgente, sino con una presencia entera en cada paso. Siente el contacto del suelo bajo tus pies, el ligero balanceo de tus brazos, la respiración que ritma tu movimiento. No busques acelerar o ralentizar. Deja que el cuerpo encuentre su propio tempo, como un río que se adapta a los contornos de la tierra. En este caminar sin esfuerzo, cada paso se convierte en un encuentro con el instante, una danza con el mundo. De igual manera, cocinar puede convertirse en una meditación Wu Wei. Pelar una zanahoria, picar una hierba, remover una sopa. Estos gestos, tan a menudo relegados al rango de tareas, encierran una profundidad insospechada. Al pelar una zanahoria, el sabio no piensa en la sopa por venir, sino que se sumerge en el gesto, dejando que cada movimiento revele su propia perfección. La hoja se desliza, la piel se desprende, el aroma bruto de la tierra se eleva. Nada más se requiere que esta suave atención, esta receptividad a las texturas, a los sonidos, a los olores. El plato final ya no es una meta a alcanzar, sino una consecuencia natural de una presencia acorde con el acto. Escuchar música ofrece otra puerta hacia el Wu Wei. En lugar de consumir una pieza de fondo, distraído por 1000 pensamientos, intenta sentarte y dejar que las notas te atraviesen. No anticipes el estribillo, no juzgues la melodía. Deja que cada sonido emerja y se desvanezca como una ola en la orilla. Tu espíritu, liberado del deseo de comentar o controlar, se convierte en un espacio donde la música se despliega libremente, revelando matices que el oído apresurado nunca oye. Esta escucha sin captación es una forma de no actuar. No añades nada, no retienes nada, y sin embargo, todo está ahí. Escribir también puede encarnar el Wu Wei. Con demasiada frecuencia, abordamos la escritura con una intención crispada: producir un texto perfecto, convencer, impresionar. Pero imagina una escritura que surge como un manantial, sin forzar las palabras a plegarse a una forma preconcebida. Sostén la pluma o coloca los dedos sobre el teclado y deja que los pensamientos se formen por sí mismos, como nubes tomando forma en un cielo claro. No corrijas inmediatamente, no juzgues, deja que la mano siga el hilo del espíritu, confiada en que lo que debe ser dicho encontrará su camino. Esta escritura fluida, sin resistencia, es una ofrenda al Tao, un espejo del impulso espontáneo de la vida. Estos gestos simples, caminar, cocinar, escuchar, escribir, se convierten en prácticas contemplativas cuando están impregnados del espíritu del Wu Wei. Pero más allá de estos actos, el taoísmo nos propone disciplinas más explícitas para anclar esta sabiduría en el cuerpo y el espíritu. Entre ellas, la caminata meditativa es una vía privilegiada. Elige un lugar tranquilo, un jardín, un parque, un sendero forestal y avanza lentamente, deliberadamente, sincronizando tu respiración con tus pasos. Con cada inspiración,
Siente el aire que entra. Con cada expiración, deja que las tensiones se disuelvan. Observa los detalles a tu alrededor. La luz filtrándose a través de las hojas, el canto de un pájaro, la textura del suelo. Esta caminata no tiene un objetivo, es un retorno al ser, una celebración del movimiento como expresión del Tao. El Qigong, esta práctica taoísta de la respiración y el movimiento, es otra encarnación del Wu Wei. Sus gestos lentos y fluidos, inspirados en los elementos naturales, el agua, el viento, el árbol, no buscan dominar el cuerpo, sino armonizarlo con la energía vital del cosmos. Al practicar el Qigong, no forzamos la respiración a obedecer. La dejamos circular libremente, como una brisa que encuentra su camino a través de un valle. Cada postura, cada transición se convierte en una meditación en movimiento, un diálogo silencioso con el universo. El cuerpo, liberado de las crispaciones de la voluntad, redescubre su propia inteligencia, aquella que precede al pensamiento consciente. Una práctica aún más accesible consiste en simplemente observar la naturaleza. Siéntate cerca de un árbol, de un río o incluso de una planta en maceta y dirige tu atención a lo que está ahí. Nota el estremecimiento de las hojas, el murmullo del agua, la lenta pulsación de la vida. No busques nombrar o analizar. Deja que tu mirada se pose suavemente, como una pluma cayendo sobre la hierba. Esta observación no es pasiva, es una comunión activa con el mundo, un reconocimiento de que formas parte de este flujo sin principio ni fin. En este instante de pura presencia, el espíritu se apacigua y el Wu Wei se revela como el estado natural del ser. Estas prácticas, ya sean cotidianas o contemplativas, comparten un mismo hilo conductor. Nos devuelven a la atención receptiva, esa calidad de escucha que percibe sin captar, que actúa sin forzar. El Wu Wei no pide abandonarlo todo para vivir como ermitaño. Nos invita a transformar nuestra manera de habitar el mundo, aquí y ahora, al caminar, al cocinar, al escuchar, al escribir, al respirar. Podemos dejar caer los velos de la urgencia y del control para redescubrir la simplicidad de ser. Como dice el Tao Te Ching, en la claridad reposa, en el reposo clarifica. Este reposo no es inmovilismo, sino una inmersión en el eterno presente, donde cada gesto, cada respiración, cada mirada se convierte en un eco del Tao. Así, el Wu Wei nos enseña que la práctica no es un esfuerzo que añadir a nuestras vidas ya cargadas, sino una sustracción gozosa de lo que nos estorba. Al despojarnos del hábito de querer dirigirlo todo, dejamos que la vida se despliegue a través de nosotros fluida y libre, como una melodía que no necesita director de orquesta para resonar. Y en esta fluidez descubrimos que lo esencial nunca está en otra parte, está ahí, en la perfección discreta del instante, en la danza sin fin del mundo, que se ofrece a quien sabe simplemente ser.